La vista del recurso de casación 7.152 del 21. Son partes recurrentes las sociedades Ares Capital y Aucona Servicios Integrales, y partes recurridas Taxi Proyectos.0, Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Como la sala cuenta con sus escritos, le rogamos, además, dada que son varias partes, le rogamos la máxima brevedad, que se procuren centrarse en destacar los puntos que consideren de más interés y por un tiempo que, como mucho, llegue a los 15 minutos, si es posible. Tiene la palabra la sociedad Ares Capital. Con la venia del tribunal. Muchas gracias, señoría. Para limitar a las cuestiones más relevantes y para enriquecer el debate casacional ya planteado en los escritos de interposición y oposición, me referiré somera pero detalladamente a los principales motivos de oposición y las razones por las que consideramos no deben prosperar y por las que debe estimarse el recurso de casación en las dos cuestiones en las que se ha estimado que concurre interés casacional objetivo. El principal motivo de oposición de las contrapartes es el que se refiere a la supuesta innecesariedad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, que es la segunda de las cuestiones en las que se ha admitido el interés casacional objetivo, por dos tipos de argumentos. El primero señala la dirección letrada del Gobierno de las Islas Baleares que sería innecesario plantearla y cita como ejemplo el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha anulado el reglamento equivalente vasco que imponía también 30 minutos de espera mínima entre la contratación y el inicio del servicio. Si el Tribunal Vasco pudo resolver directamente la cuestión sin plantear la cuestión de inconstitucionalidad, que ahí se impetraba, podría aquí también, en este caso el Tribunal Supremo ya, resolverse directamente sin plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Lo que ocurre es que en aquel caso no había una norma legal, como es una norma con rango legal autonómica, el Decreto Ley 1/2019, respecto del cual el Reglamento Balear es mera reproducción y hay una indisoluble unión con el mismo. Basta a estos efectos ver el preámbulo del decreto en el que se cita y se refiere al Decreto Ley 1/2019 hasta el punto de que en la página 2 se confirma que recoge el mismo e idéntico régimen, porque el artículo 11.1, respecto del que se ha admitido el recurso de casación de esta norma reglamentaria balear, es simple reproducción directa del decreto ley autonómico. Pero además es que esa vinculación indisoluble y la necesidad, por tanto, de plantear la cuestión de inconstitucionalidad venía reconocida ya en la instancia por la dirección letrada del Gobierno balear, y así en la página 9 del escrito de contestación a la demanda señalaba entonces esa dirección letrada lo siguiente: ciertamente no negamos que el contenido del artículo 11.1 mencionado se vincula de manera indirecta al Real Decreto Ley 13/2018 y de manera directa al Decreto Ley 1/2019, el balear, siendo respecto de una mera transcripción. Este inciso está subrayado y en negrita. Por este motivo, como tiene dicho el Tribunal Constitucional, cito unas sentencias, el proceso acuo no puede resolverse sin despejar las dudas de constitucionalidad que afectan a dichas disposiciones legales. Después, en sede de oposición, ha cambiado de criterio y pretende separar y defiende que no sería necesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad, pero creemos que estos dos argumentos son suficientes. Habría un tercer argumento para considerar necesario el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, que consideramos podría ser aplicable mutatis mutandi de un carácter analógico, que es la jurisprudencia asentada por este tribunal en materia urbanística en relación con el posible control por el Tribunal Supremo de normas puramente autonómicas, cuando, eso sí, sean pura reproducción de normas estatales. Del mismo modo, consideramos que aquí, acreditada esta vinculación directa y mera transcripción de un régimen, ese deber de esperar que aparece tal cual en el decreto ley autonómico y en la norma reglamentaria balear, resulta necesario plantear esa cuestión de inconstitucionalidad. Esto conecta también, y omitiremos cualquier consideración adicional, con el argumento equivalente de las otras partes recurridas relativo al juicio de relevancia.
acuerdo? Creemos que esa vinculación es suficiente para acreditar esa relevancia y que no sería posible, por lo tanto, controlar exclusivamente la norma reglamentaria sin el planteamiento de la previa cuestión de inconstitucionalidad. A continuación, y entrando sobre la primera de las cuestiones que se admitió, el interés casacional objetivo, hay dos bloques de razones de oposición, dos tipos de razones de oposición en los tres escritos. El primero se refiere al interés público, a la necesidad de imponer esa restricción, esa obligatoriedad de esperar 30 minutos antes de iniciar la prestación del servicio. Y básicamente se viene a afirmar que ese deber de esperar formaría una parte esencial del núcleo del servicio, que objetivaría la necesidad de esa precontratación, que sería necesario además para controlarlo y además sirve supuestamente para proteger a los consumidores, la salud y el medio ambiente, y que además el onus probandi, se afirma por las asociaciones del taxi, recaería en esta parte, la parte recurrente, el onus probandi sobre la necesariedad, idoneidad y proporcionalidad de la medida. Muy rápidamente por cada uno de ellos, en relación con que el deber de esperar un plazo, 30 minutos en este caso, 30, 15 o los que sea, forma parte del núcleo esencial del servicio, es evidente que no es así. Tres consideraciones rapidísimas. En primer lugar, antes de que se dictara el Decreto Ley 1/2019, se prestaban estos servicios en régimen de precontratación y no había que esperar nada, lo que tardara el vehículo en aparecer. Por lo tanto, y ya era precontratación, no forma una parte esencial del servicio. En la actualidad se sigue prestando sin esperar en algunas comunidades autónomas, como son Madrid y Andalucía. No forma parte esencial del servicio. Pero es que además, y en tercer lugar, el taxi que opera en régimen de precontratación también, además de, por supuesto, recogiendo a los clientes en paradas y en la vía pública a mano alzada, también opera en precontratación con las mismas aplicaciones informáticas y no tiene ningún plazo de espera. Se pide y aparece el taxi inmediatamente. En consecuencia, es evidente que la precontratación en modo alguno incluye como una parte esencial del servicio un deber de espera hipotético. El Consejo de Garantías Estatutarias lo ha dicho mejor, catalán, al pronunciarse en su dictamen sobre la norma catalana, que también introdujo entonces 15 minutos y que se consideró contrario a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución. Afirma el Consejo, la precontratación, por el mero hecho de haberse vuelto muy competitiva en términos de eficacia y eficiencia, no comporta que haya dejado de ser precontratación, si simultáneamente cumple las prescripciones de su configuración jurídica, es decir, la contratación previa como requisito para el inicio del servicio. En cuanto a que imponer un periodo de 30 minutos o 15 objetiviza esa precontratación, nada más lejos de la realidad. Ya ha quedado acreditado que es algo distinto. La precontratación se objetiviza por el deber legal de contratar el servicio antes de iniciar su prestación. Punto. Es algo adicional y distinto que puede añadirse o no el esperar un periodo de tiempo. En modo alguno lo objetiviza. Es algo adicional. En cuanto a que es necesario ese periodo mínimo para controlar, que es otro de los argumentos esgrimidos de contrario, para justificar la razonabilidad de la medida, esto no es cierto porque existe claramente un medio menos restrictivo y que además ya está aprobado, como es el deber que tienen todas las VTCs antes de iniciar la prestación del servicio de comunicar por medios telemáticos toda una serie de datos al registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor. Así resulta el artículo 1 del Real Decreto 785/2021 y antes también por el Real Decreto 1076 del 2017. Antes de iniciar la prestación del servicio hay que comunicarlo telemáticamente a este registro, todos los datos, el servicio, el lugar, la hora, el momento de la contratación, aparecen en este artículo. Es una medida de control perfecta. La Administración, antes de iniciarse el servicio, tiene todos esos datos. Lo puede controlar en el minuto 1, si es que el vehículo apareciera en el minuto 1, o en el minuto 20 o en el 25, cuando sea. No tiene ninguna necesidad para controlarlo de imponer al cliente una espera de 30 o 15 minutos o la que sea. Se añade además que este tiempo de espera va a posibilitar la protección de los usuarios, de la salud y del medio ambiente, que es una afirmación, dejémoslo aquí, apodíctica. No se ofrece la más mínima justificación de cómo podría suponer una protección a estos bienes jurídicos. Pero es que además, en relación con la protección de los usuarios, las autoridades de competencia que se han pronunciado sobre esta materia lo tienen clarísimo. No es una medida que proteja al consumidor, es una medida
contraria a los intereses del consumidor, que le perjudica. Y en relación con el onus probandi, con la carga probatoria que recaería en esta parte de acreditar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, se cita de contrario por las asociaciones la sentencia del Constitucional 97/2018, recaída en un recurso de inconstitucionalidad directo. Esto es algo que se omite por la parte contraria y que consideramos que hace ineficaz esa cita. En efecto, entonces, en un recurso directo de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra una norma autonómica vasca en materia de vivienda, lógicamente el poder público accionante tenía todos los medios a su alcance, precisos, detallados y completos, para soportar ese onus probandi. Nada que ver con una cuestión de inconstitucionalidad. Basta aquí con esa carga del ese onus probandi recae en este caso sobre el legislador autonómico balear, tanto para dictar la norma reglamentaria como para dictar el decreto ley. Ahí tenía que haber acreditado que esa medida era necesaria, idónea y proporcionada y adecuada a la finalidad, y que cumplía los cánones necesarios para ellos, y que no había un medio más restrictivo. No recae en esta parte, y no se pide desde luego a este tribunal, ni se solicitó en la instancia, ni en su caso se pedirá al Tribunal Constitucional que haga esa declaración. Ello a pesar de que se ha señalado ya que existen otros muchos medios menos onerosos, menos restrictivos de la libertad de empresa. Por supuesto, ese registro con esa comunicación previa y, además, las posibilidades de inspección que tiene la Administración, conjuntamente con la prohibición severamente sancionada al sector de la VTC de captar clientes a mano alzada o circulando, etcétera. Se señala además por las partes contrarias que esta parte habría cuestionado la precontratación. Nada más lejos de la realidad. No se puede confundir interesadamente de nuevo la precontratación con la imposición de un periodo mínimo de espera. Esta cuestión, la precontratación, aparte de aparecer ya recogida en la normativa anterior, como efectivamente señala la parte recurrente, es también cosa juzgada, sentada por esta sala en la sentencia de 4 de junio de 2018. Aquí lo único que discutimos es la imposición de ese periodo mínimo de espera. Y el segundo bloque de argumentos en cuanto al fondo de contrario para sostener la admisibilidad de ese periodo de espera gira en torno a la distinción entre los requisitos al acceso a la actividad y los requisitos para el ejercicio de la actividad. Citan así todas las partes recurridas la doctrina del Constitucional, que distingue entre unos y otros el acceso y el ejercicio. Y mientras que para unos límites, los del acceso, sería más restrictivo el canon, para los segundos, para el ejercicio de la actividad, sería menos, sería más laxo. Esta doctrina constitucional es perfectamente conocida por esta parte, hasta el punto de que la hemos citado en todas las instancias. Lo que ocurre es que se omite interesadamente la segunda parte de esa doctrina del Constitucional, y es que el Constitucional ha exigido que esas limitaciones al ejercicio, que no al acceso, no conlleven, debido a su intensidad, una privación del referido derecho, ¿no? La sentencia del Constitucional 89/2017. Es decir, que no sean de tal entidad esas restricciones al ejercicio que puedan determinar un impedimento práctico de su ejercicio, sentencia 7/2018. Y eso es precisamente lo que ocurre en este caso, que una limitación a su ejercicio se convierte en un impedimento práctico de su ejercicio. Porque un periodo mínimo de espera de esa intensidad, de 30 minutos o de 15 en el caso catalán, desincentiva hasta tal punto el uso de los servicios VTC que en la práctica expulsa al sector VTC, como efectivamente ha ocurrido en las comunidades autónomas donde se ha implantado. Y es público y notorio. No es una cuestión, como se afirma de contrario, de si esas licencias van a ganar más o menos dinero de lo que esperan los operadores. No es eso, es que les expulsa del mercado. En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es muy ilustrativa al respecto. Y lo que dice es que tal espacio temporal, los mismos 30 minutos en ese caso, en la práctica para el usuario solo es posible de cumplir cuando la necesidad de transporte se conoce con anterioridad e incluso se puede saber el horario. Sin embargo, el número de servicios de esta clase es muy escaso. La mayoría de servicios son urbanos o interurbanos de corta distancia, respecto de los que la decisión de usar el transporte por el viajero se decide de forma inmediata. Si con el servicio de VTC ha de esperar al menos 30 minutos sin que exista ninguna necesidad de espera para usar el servicio de taxi, las posibilidades de acceso al mercado por parte de los VTC serían limitadísimas.
pudiendo afirmarse que se trata en la práctica de un impedimento para el desarrollo del principio de libertad de empresa. Y por eso se anula y se considera contrario a la Constitución imponer un periodo mínimo de espera de 30 minutos. Que es público y notorio que se produce esa expulsión del mercado es evidente. Es decir, no solamente lo ha declarado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estos son noticias de ayer, dan fe de que hay miles de licencias que no están operativas en esas comunidades autónomas donde se ha impuesto esa restricción. No es porque piensen que van a ganar menos, es porque no resulta posible. Se ha producido esa expulsión del mercado dejándolo algo absolutamente residual y, por supuesto, de una manera injustificada. Y por citar otra prueba de lo mismo, las autoridades de competencia que se han pronunciado sobre esta cuestión también lo han declarado así. Basta citar una sola. El Consejo Vasco de Competencia, en relación con la norma después anulada por el TSJ, en su página 9 dice: la evidencia empírica ha demostrado que en otros mercados la aprobación de un plazo mínimo de precontratación ha supuesto la salida del mercado de los operadores VTC. Así sucedió con la aprobación del reglamento del área metropolitana de Barcelona, que fue impugnado. En fin, es evidente que la doctrina del Constitucional sobre el artículo 38 exige que se declare la inconstitucionalidad de esta restricción, de esta obligación de esperar 30 minutos al menos, porque constituye un impedimento práctico de su ejercicio. Pero es que además se pretende de contrario que el juicio sería de pura razonabilidad, que ya ha quedado acreditado que no conforme a esto, pero con el artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que resulta aplicable en todo caso, es evidente que es inválido. El artículo 5 establece que cualquier límite al ejercicio de una actividad económica habrá de ser proporcionado de modo tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador. Este artículo 5 tiene carácter básico. Ese carácter básico ha sido testado y evaluado por el Tribunal Constitucional en al menos 3 sentencias de 2017, la 79, la 110 y la 111. Con lo cual el Decreto Ley 1/2019 estaría en curso también en otra causa indirecta de inconstitucionalidad por contravención de esa normativa básica estatal. Y por último, y en lo que se refiere a ese juicio, la aplicación del criterio de proporcionalidad también resulta imprescindible e impuesto por la propia delegación estatal del Real Decreto Ley 13/2018 en lo que se refiere al Decreto Ley 1/2019, porque este insiste que cuando se habilita, que es el término que se utiliza a las comunidades autónomas para regular esos términos de prestación del servicio, lo es respetando los criterios de proporcionalidad. En definitiva, considera esta parte que ninguno de los motivos de oposición hace decaer la necesidad de declarar el reglamento balear en el artículo 11.1 contrario al artículo 38 de la Constitución, el principio de libertad de empresa, y al artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Y en cuanto al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, lo cierto es que, en palabras de esta sala y sección, en su sentencia 1038/2022, creemos que nos encontramos en un supuesto en el que concurren dudas razonables en términos de lógica jurídica sobre esta constitucionalidad de estas disposiciones. Nada más lejos de la realidad que el que sea una cuestión más que evidente. Tenemos 2 TSJs que han dicho exactamente lo contrario. El vasco de una manera mucho más justificada y el balear de una manera casi apodíctica y sin esclarecer los motivos, además, por los cuales no se ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad. Consideramos además que resulta especialmente conveniente que se fije un criterio definitivo sobre esta cuestión, porque es que ahora mismo este periodo mínimo de espera se ha adoptado ya en 7 comunidades autónomas, en 5 de ellas por normas con rango de ley, en 2 de ellas, entre ellas el País Vasco y Murcia, por normas de rango inferior al legal. Además, hay planes para implantarlo en otra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, que tiene un anteproyecto, y todo ello sin tener en cuenta las entidades locales que están aprobando este tipo de criterios, como el Ayuntamiento de Jerez. Iba a tratar una última cuestión, pero no lo haré porque me consta que lo hará el compañero, la dirección letrada de Aukona. Es la relativa al hecho nuevo que da lugar a la necesidad de traer también el derecho de la Unión Europea y la consiguiente necesidad, en su caso, de plantear una cuestión prejudicial. Me remito y me adhiero a cuanto pueda decir el compañero. Nada más, señoría, muchas gracias. Muchas gracias, letrado. Tiene la palabra el letrado de Aukona Servicios Integrales. Pues muchas gracias, y con la venia de la sala
Bueno, le ruego que sea especialmente breve, dado que vienen como un único recurrente ambas sociedades. Sí. En aras a la brevedad, por lo tanto, con la venida de la sala, esta parte suscribe, lógicamente, y se adhiere a todo lo ya delegado por Ares Capital. Únicamente queremos centrarnos, esta parte está recurrente, en una circunstancia nueva que altera el panorama jurídico aplicable. ¿Por qué entendemos que altera el panorama jurídico aplicable? Bien, en este pleito y en esta sede casacional, todas las partes han partido de una premisa, de un punto de partida, que es que la viabilidad económica del taxi era una razón imperiosa de interés general que posibilitaba la introducción de limitaciones al ejercicio del VTC. Ello era así porque era una cosa juzgada por sentencia de esta sala y sección del 4 de junio de 2018. Por lo tanto, esta parte en ningún momento cuestionó ni la finalidad de esas limitaciones, solamente cuestionó su idoneidad, su necesidad y su proporcionalidad. Ahora bien, se da una circunstancia nueva, como decimos, que desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea ha alterado esa premisa, y son las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitidas en el caso 50/21 el pasado 15 de diciembre, que dicen textualmente que la viabilidad económica de los servicios de taxi no puede constituir por sí misma una razón imperiosa de interés general. Y agrega unos párrafos más adelante, no puede considerarse que el mantenimiento de un equilibrio entre los servicios de taxi y de VTC constituya una razón imperiosa de interés general válida. Es evidente que ello obliga a reconsiderar esa premisa de la que en todo momento se partió, introduciendo la perspectiva del derecho de la Unión Europea en este debate casacional, como ya, por otra parte, ha hecho esta sala de sección en el auto del pasado 20 de mayo, en el recurso de casación 3380/21, en el que planteó, en primer lugar, si es compatible con la libertad de establecimiento imponer a las VTC limitaciones con la finalidad de asegurar la compatibilidad y la complementariedad de esos otros modelos con el de taxis. Bueno, entendemos que igualmente que se ha hecho en ese recurso de casación, debe aquí también extenderse el debate al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento, que garantiza la libertad de establecimiento, como por otra parte posibilitaba el auto de admisión, que decía que el listado de normas que estaban sujetas a interpretación aquí y que ha abordado Ares Capital lo era sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras normas y así lo exigiera el debate finalmente trabado en el recurso. Entendemos, por lo tanto, que el debate que finalmente se trabe debe tener en cuenta este componente del derecho de la Unión Europea. Incluso, aunque aquí no haya formalmente un límite al acceso, sino únicamente al ejercicio de la actividad. Lo que pasa, como ha mencionado Ares Capital, es que es un límite de tal entidad que resulta en la práctica impeditivo de la misma. Y la libertad de establecimiento del artículo 49 del Tratado también se conculca, como ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solamente cuando se cercena de raíz el acceso a una actividad, sino también cuando se hace menos atractivo el ejercicio de la misma, como sucede claramente en este caso. Por ello, como el planteamiento de la cuestión prejudicial tiene preferencia sobre el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional, y también como esta sala, como máximo órgano jurisdiccional nacional, tiene no ya la facultad, sino la obligación de elevarla, es lo que se solicita formalmente, el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la conformidad al derecho de la Unión Europea, concretamente al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento, que garantiza la libertad de establecimiento, de ese tiempo mínimo de espera para los servicios VTC, bien sea de forma independiente o bien sea mediante la acumulación a la que ya he mencionado, planteada en el recurso de casación 3380/21, porque el artículo 54 del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Luxemburgo permite la acumulación de asuntos por conexidad. Bien, no podemos concluir, o puede concluir esta parte, sin abordar dos alegatos de Taxi Project que no han sido abordados por Ares Capital y que son necesarios para contextualizar ya debidamente este debate y entender, en definitiva, lo que está en juego. El primero que quiere tratarse es el que niega que el periodo mínimo de espera sea una limitación tal que constituya un impedimento práctico para el libre ejercicio de la actividad VTC, porque argumenta Taxi Project que puede llegar a suponer un cierto impedimento este tiempo de espera para la generación de los beneficios económicos en las cuantías que dichas empresas tienen como deseo o expectativa obtener, pero en ningún caso es un impedimento práctico. Entendemos que esto es un argumento falaz, porque según él mismo bastaría que la actividad diera un beneficio de tan siquiera un céntimo para considerar que no está habiendo una limitación práctica a su ejercicio. Y ello no puede ser así, no puede identificarse la falta de impedimento al ejercicio de la actividad con la obtención de un beneficio
por mínimo o magro que sea. Pero más todavía nos preocupa el argumento de Taxi Project que dice que es necesario establecer un tiempo mínimo de espera para, cito, no desnaturalizar los servicios VTC, porque gracias a las aplicaciones informáticas, dice, se ha logrado que la contratación de los servicios VTC, aunque es previa, que eso nunca lo niega, que es previa, ya es casi instantánea. Bueno, este argumento creemos que no es ya solo falaz, sino que es peligroso, porque va directamente contra el progreso y además aboga por un corporativismo, un proteccionismo corporativo en su peor versión. Y es que en una reducción ad absurdum de ese alegato, llevada hasta las últimas consecuencias, nos podría llevar, pensémoslo, a imponer tiempos mínimos de espera a actividades y servicios que en su momento, por los avances tecnológicos, supusieron una cierta disrupción en un determinado sector por su mayor rapidez respecto a la forma tradicional de prestar ese servicio, esa actividad en el sector. Piénsese en fotomatones, piénsese en restaurantes de comida rápida, piénsese en trenes de alta velocidad o piénsese mismamente en el correo electrónico. Vamos a ver, ¿consideraríamos conforme a derecho o adecuado o siquiera normal que en los inicios de Internet se hubiera establecido un tiempo mínimo de espera al envío y recepción de emails para así no desnaturalizar los servicios de correspondencia y además así proteger la viabilidad económica del servicio postal universal? Esta parte entiende que desde luego que no, que sería inconcebible. Y al igual que hoy vemos inconcebible que se hubiera establecido ese tiempo mínimo de espera para un avance como en su momento fueron los emails, esperamos que gracias a la decisión que se tome en esta sede veamos también en el futuro como inconcebible el tiempo mínimo de espera que aquí se ha establecido. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Tiene la palabra el letrado de Taxi Project. Con la venia de sus excelentísimas señorías. Ay, perdón. Con la venia de sus excelentísimas señorías, como ya tuvimos oportunidad de enfatizar en nuestro escrito de oposición al recurso de casación formulado de contrario, en nuestro escrito de 24 de mayo de 2022, lo que subyace claramente del recurso de casación que aquí nos ocupa es que las recurrentes pretenden que la precontratación en sí misma desaparezca. No atacan, no discuten, no hacen ningún esfuerzo argumentativo con el fin de justificar por qué una precontratación de 30 minutos es innecesaria o desproporcionada o irracional, a diferencia de una precontratación, por ejemplo, que existe en otros marcos normativos autonómicos en nuestro país de 15 minutos, sino que se refiere única y exclusivamente a la precontratación per se. En definitiva, pretenden que este tribunal tome decisiones que impiden que desaparezca este requisito. Al respecto, señorías, debemos poner el acento, en primer lugar, en que el requisito de la precontratación como tal no viene originariamente establecido desde un punto de vista normativo en aquellas normas cuya inconstitucionalidad pretende que sea promovida por este alto tribunal. La precontratación, señorías, no viene establecido ni en el Decreto Balear 1/2019 ni en el Real Decreto Ley Estatal 13/2018, sino que originariamente ya venía el requisito de que un arrendamiento de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor requiriera de esa precontratación, ya nace en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre del año 1990. Ahí ya se estipulaba la necesidad de que hubiese una precontratación. Más recientemente, señorías, mediante Ley 13/2021, el legislador ha considerado oportuno, ha considerado necesario modificar tanto la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, Ley 16/87, como la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 13/2018, en una cuestión que afecta directamente a este litigio. Porque mediante estas modificaciones el legislador ha tipificado dos nuevas infracciones muy graves en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Por un lado, considero que es muy grave la circulación para la búsqueda, recogida o captación de clientes
que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio en el tiempo previsto para la precontratación del servicio, artículo 140.39, apartado 39.3, y por otro lado también ha introducido como infracción muy grave, artículo 140.39.5, iniciar un servicio o recoger clientela sin precontratación. Y el legislador, a nuestro juicio con buen criterio, ha aprovechado la ocasión para aclarar normativamente qué significa precontratación, un concepto que hasta la fecha no se concretaba con suficiente detalle. Y en este artículo 140.39.5 dice, norma con rango de ley, Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, se entenderá por precontratación el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio. Por tanto, de manera clara, el legislador, afortunadamente, da seguridad jurídica y nos aclara que cuando habla de precontratación se está refiriendo al establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo. ¿Qué ocurre con esto, señoría? Que lo que se pretende de contrario es que no exista un intervalo de tiempo mínimo, que la precontratación sea prácticamente instantánea o que se produzca con escasos segundos de antelación. Y a nuestro juicio eso significa tanto como vaciar de contenido y eficacia el requisito de la precontratación. Si se aboga por la precontratación inexistente, es que no hay precontratación, excelentísimas señorías. Pero ¿qué ocurre si no hay contratación previa, señorías? Si admitimos a efectos dialécticos y que negamos desde un punto de vista jurídico que se pueda llegar a la conclusión de que no puede haber precontratación o que la precontratación sea instantáneo de escasos segundos. Entendemos que se produciría un fraude de ley evidente y una discriminación en relación con el servicio de taxi. Porque la prestación de un servicio VTC, señorías, nos preguntamos, ¿qué diferencia habría entre la prestación de un servicio VTC con una precontratación instantánea y un servicio de taxi? A nuestro juicio, desde un punto de vista fáctico, en cuanto a la prestación de servicio, ninguna. Sí que habría una diferencia muy trascendental a nuestro juicio, señorías, que nos encontraríamos con unos servicios VTC que actuarían de taxi, pero obteniendo una autorización de VTC, que como sus señorías ya han tenido oportunidad de concluir y declarar en otros procedimientos que se han tramitado ante este alto tribunal, el régimen jurídico VTC es sustancialmente más laxo, menos intenso, menos intervencionista que el del taxi, con precios sometidos al libre mercado, precios libres, a diferencia del taxi, que es un precio regulado. Por lo tanto, lo que se pretende en definitiva, si se me permite decir así, señoría, es prestar servicio de taxi sin ser taxi, desde un punto de vista normativo, y estando sometido a un régimen jurídico mucho más permisivo, como ha declarado en la conocida por todas las partes y obviamente por sus señorías sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2018, y más recientemente entendemos que esta doctrina se ha reafirmado y se ha consolidado con el auto de 20 de mayo de 2022, en virtud del cual este tribunal acordó plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE en materia de regla de proporcionalidad 1.30. Por lo tanto, esto explica por qué la recurrente considera excesivo los 30 minutos, porque si quieres prestar un servicio de taxi, obviamente que 30 minutos es excesivo y es proporcionado, señorías, pero es que no lo es. En nuestro marco normativo actual son servicios distintos. Es cierto, como ha afirmado este alto tribunal, que en determinados segmentos del mercado pueden tener una cierta analogía, pero son servicios distintos, señorías, con regímenes normativos distintos. Y el plus de intervención es mucho mayor, como es bien conocido, en el caso del taxi. Y por ello, en definitiva, discuten la precontratación, como tal. Por tanto, lo que se está pretendiendo de contrario, señoría, en definitiva, es burlar el marco normativo actual, eludir la aplicación del régimen del taxi cuando lo que se pretende es prestar un servicio de taxi. Y precisamente el mecanismo de la precontratación mínima, que ya tiene rango normativo, lapso de tiempo de antelación, lo que pretende es restar una cierta inmediatez a la prestación de servicios VTC, lo cual, si se me permite decirlo, se vería sobradamente compensado por la libertad de precios que existe en el ámbito de las empresas VTC, a diferencia del sector del taxi. Por lo tanto, lo que se pretende es
burlar, lo que pretende es eludir la aplicación de ese marco normativo propio del taxi. En este sentido, señoría, entendemos que el hecho de que se determine una precontratación mínima en un plazo de 30 minutos, entendemos que es absolutamente razonable, proporcionado y adecuado para evitar ese fraude y, en definitiva, una medida que tiene una de sus finalidades, en definitiva, es ese mantenimiento del servicio de taxi como servicio de interés general, como así ha declarado en reiteradas ocasiones este Tribunal Supremo. Y en este sentido, señoría, en su sentencia de 4 de junio de 2018 debemos discrepar con la parte recurrente cuando afirma que la razón de ser por la que este alto tribunal ha reconocido que obedece a una razón imperiosa de interés general el aseguramiento del servicio del taxi en equilibrio con otros servicios análogos, esto obedezca a la necesidad de mantener la viabilidad económica del taxi. A nuestro juicio, tal afirmación no la contiene la sentencia de este alto tribunal. Este alto tribunal considera que concurren razones imperiosas de interés general en el sentido de la Ley de Garantía de Unidad del Mercado y en el sentido de las directivas comunitarias aplicables ante la concurrencia de alguna de los motivos tasados legalmente para que se pueda considerar que concurre esta razón imperiosa de interés general. Se cita textualmente seguridad pública, protección de los destinatarios de los servicios, protección del medio ambiente y del entorno urbano y objetivos de política social. Estas son las razones que llevaron a este tribunal a alcanzar las conclusiones que alcanzaron tanto en la sentencia de 4 de junio del 18 y el auto de 20 de mayo del 2022. No la viabilidad económica del sector, del taxi. Por lo tanto, entendemos, señoría, que ligado con la libertad de empresa que consagra el artículo 38 de nuestra Carta Magna, nuestro Tribunal Constitucional, en doctrina que ya citamos con detalle en nuestro escrito de oposición a la interposición, admite que se pueda limitar la libertad de empresa cuando concurren circunstancias vinculadas a la preservación del medio ambiente, a la organización del urbanismo, aquí entraría lógicamente la gestión del transporte local y el tráfico, asegurar una adecuada utilización del territorio por parte de todos, el uso del espacio público, y todo ello evidentemente redunda en la protección de los consumidores, que es una de las premisas fundamentales. Por lo tanto, entendemos que la exigencia de la precontratación como tal y un plazo de 30 minutos persigue un fin constitucionalmente legítimo, señorías, y supone una legítima opción política escogida por el legislador para alcanzar tal fin. Es razonable. Entendemos que es proporcionada, pero en la línea de lo que también defendemos en nuestro escrito de oposición, toda vez que queda claro que no es una condición para obtener la autorización correspondiente a la precontratación, sino es una condición para la explotación del servicio, entendemos que debe aplicarse y debe prevalecer el canon de razonabilidad y no tanto el de proporcionalidad en sentido estricto. Al respecto, señoría, nos parece también altamente significativo poner acento en una circunstancia. Si analizamos los diversos recursos que se han interpuesto en España contra normas reglamentarias análogas a la que aquí nos ocupa, de las Islas Baleares, o de manera indirecta, cuando se cuestiona la constitucionalidad de normas con rango de ley, observaremos que ninguno de estos recursos, en los que se establecen precontrataciones de 30 minutos, o en otros casos, como por ejemplo en Cataluña, de 15, las empresas recurrentes nunca son empresas VTC, si se me permite la expresión que se utiliza en la práctica, tradicionales. Las empresas de VTC tradicionales no atacan este requisito de la precontratación de 30 minutos ni de 15 minutos, señoría. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque las empresas de VTC tradicionales, ya desde los años 90 y hasta la fecha de hoy, ajustándose rigurosamente al marco normativo aplicable, prestan un servicio distinto al del taxi, que siempre ha convivido de manera armónica y absolutamente pacífica con el servicio del taxi. ¿Por qué? Porque el servicio VTC que prestan estas empresas, que siempre han prestado y siguen prestando sin mayor dificultad y de forma absolutamente habitual, está pensando en aquellos casos en que los usuarios solicitan un servicio global en el que quieren tener a su disposición un vehículo con conductor durante horas o días. Hablamos del contexto, si se me permite especificar, señorías, de viajes de negocios, reuniones, ferias, congresos,
Organización de eventos, la necesidad de recoger y trasladar a los asistentes, celebraciones más familiares, como por ejemplo podría ser una boda, entre otros muchos ejemplos. Rutas turísticas en determinados núcleos urbanos. Ahí es donde radica la actividad de estas VTCs tradicionales, sometidas al régimen de las VTCs tradicionales con una libertad de precios. ¿Qué ocurre, señorías? Que en el contexto de este servicio que prestan, estas empresas de VTC tradicionales, con las que hemos tenido oportunidad de mantener muchas conversaciones, reciben los encargos, reciben las precontrataciones para la prestación de estos servicios con días, semanas o incluso meses de antelación. Por lo tanto, lo que aquí se está debatiendo, señorías, si se me permite decirlo así, no les interesa. Consideran que es irrelevante a la práctica, porque no les supone ningún tipo de restricción ni ningún tipo de limitación a la actividad económica que desarrollan habitualmente. Su actividad económica no depende de si el encargo o la prerreserva es de 30 minutos o de 15 minutos o de 45 minutos, señoría, porque trabajan en otro sector, con otro tipo de actividad, insisto, absolutamente compatible con un servicio de interés general, como es el del taxi. Por lo tanto, señorías, a la vista de todo esto, entendemos que una medida como la que establece la normativa balear, lo que pretende, en definitiva, es asegurar que se cumpla con el requisito de la precontratación y facilitar el control correspondiente y que los servicios de VTC sean servicios estrictamente de VTC, señorías. Y, evidentemente, las empresas de VTC, que no son tradicionales, si me permiten esta distinción conceptual para entendernos, obviamente que es legítimo y respetable que en base a su libertad de empresa quieran prestar servicios de taxi. ¿Cómo no? Pero entonces se tienen que solicitar una licencia de taxi y someterse en bloque al régimen normativo propio del taxi. No puede ser taxi y someterse a un régimen mucho más laxo y mucho menos intervencionista que el del taxi. No sé cómo voy de tiempo, supongo que muy justo, señorías, pero si se me permite añadir en relación con este argumento adicional que ha expuesto la parte recurrente, novedoso, respecto a la cuestión prejudicial. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un informe del abogado general, evidentemente, con toda la autoridad y el prestigio que ello puede suponer, pero como bien sabemos todos y sus señorías, por supuesto, no es vinculante, hay que esperar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede coincidir o no con lo dictaminado por el abogado general. Después, también, lo que ahí se juzgaba era la regla de proporcionalidad 1.30, no se estaba juzgando la precontratación, que es consustancial, forma parte de la definición legal de un servicio de arrendamiento de vehículos. Y debemos insistir que el abogado general, en esas conclusiones, admite que la libertad de establecimiento del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se puede limitar, se puede condicionar, evidentemente por razones de orden público, por razones de protección de los consumidores, por razones de mejor regulación del tráfico. Esto lo dice expresamente también el abogado general, si no me falla la memoria, en su párrafo 77. Por lo tanto, señorías, entendemos que eso no justifica el planteamiento de la cuestión prejudicial, toda vez a mayor abundamiento que sus señorías ya tuvieron a bien plantear una nueva cuestión prejudicial en relación con la regla de proporcionalidad 1.30, sobre la cual ha fechado y se ha pronunciado el abogado general, mediante su auto bien conocido de 20 de mayo de 2022, en el que intenta matizar o, en cierta manera, si se me permite decir, corrige y mejora el planteamiento de la primera cuestión prejudicial que efectuó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por todo esto, señores, entendemos que es absolutamente improcedente, que sería precipitado plantear una cuestión prejudicial ante este estado de la cuestión a nivel judicial y a nivel normativo, y por lo tanto, señoría, solicitamos que se declare que no alegar al recurso de casación planteado de adverso, y entendemos que la cuestión de constitucionalidad, por todo lo argumentado, no procede, y en este sentido nos remitimos a las alusiones que hicimos en nuestro escrito de oposición a la interposición, a la importante, a nuestro juicio, sentencia del Tribunal Constitucional 105/2018 y a la cobertura normativa que entendemos que la Ley Orgánica 5/1987 da a la disposición adicional
primera del Real Decreto Ley 13/2018 en lo relativo a la habilitación de las comunidades autónomas para que puedan regular aspectos diversos de la prestación de servicios VTC, entre ellos la precontratación. Para no alargarnos, señoría, nos remitimos a todo lo esgrimido en este punto en nuestro escrito y, por lo tanto, insistimos en la conveniencia, conforme a derecho, de que se declare por parte de este alto tribunal que no ha lugar al recurso de casación formulado de contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el letrado de la Comunidad Autónoma de las Baleares. Sí, con la venia de la sala y mostrando los respetos hacia la excelentísima sala. Esta parte, en primer lugar y con carácter previo y ciñéndonos a lo que debería ser el objeto de esta vista, dado que los escritos de casación y de oposición, de recurso de casación y de oposición al mismo han sido presentados, queríamos señalar con carácter previo que, como se observa, hay un enfrentamiento entre dos partes que son los recurrentes y las recurridas en un mercado de servicio en el que tienen ambos intereses comunes. En este sentido, la Administración entendemos que debemos estar en nuestra posición y queremos destacar en este sentido que, aun cuando se ha aprovechado por el ilustrísimo compañero recurrente para hacer un turno de réplica ante los escritos de oposición, sí que queríamos matizar uno de los aspectos alegados sobre el mismo. Se dice que la diferencia entre el proceso en el que se resolvió por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad del País Vasco la posibilidad de que su decreto fuera declarado anulable o nulo era porque no había un desarrollo de ley. Sin embargo, y de acuerdo con lo que en el escrito de demanda, así como en el recurso de casación, se plantea por las partes recurrentes, sí que hay un planteamiento por ellos mismos de que la base del decreto objeto de recurso en el presente litigio se fundamenta sobre el desarrollo realizado en el mismo, en su contenido, con respecto al Real Decreto Ley 13/2018 de ámbito estatal y el Decreto Ley 1/2019 de ámbito de la Comunidad Autónoma. Pues bien, siendo el objeto de este litigio este aspecto y siendo el objeto del litigio básicamente, o la argumentación fundamentada básicamente en que la impugnación de este decreto sea como una catapulta, una lanzadera para llegar a este punto, al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, para resolver una cuestión de ámbito general, entendemos, esta representación entiende que lo que es objeto de este litigio, sin perjuicio de otros que pueda haber, debería ser si son anulables ese precepto, artículo 11.1 del decreto 46/2019, objeto de impugnación. En este sentido nos permitimos, señorías, aunque ya se explicó en el escrito de oposición, recordar que el artículo 11.1, objeto de impugnación, relativo al régimen de prestación del servicio, es un servicio que el propio decreto en su título enuncia que es un decreto aprobado por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por el que se establecen las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor de ámbito insular y de carácter temporal en la isla de Mallorca. Es decir, son licencias, autorizaciones de ámbito insular, no son licencias de ámbito nacional, como procede la regulación del Real Decreto Ley 13/2018 y la regulación inicial que procede en el contenido del Decreto 1/2019, que son esas normas con rango de ley que se pretenden alcanzar para llegar al Tribunal Constitucional. Ese Decreto 46/2019, objeto de impugnación en su artículo 11.1, en su artículo, precisamente este artículo 11.1 dice que con respecto a las condiciones de la prestación del servicio, se exige que por vía electrónica, al menos con una antelación de 30 minutos al inicio de la prestación de cada servicio, deba comunicarse por el prestador del servicio. Como hemos dicho, es cierto que coincide en cuanto al contenido a esas normas de carácter legal, pero al mismo tiempo también queremos dejar claro que no son desarrollo de esas normas. Por tanto, el argumento fundamental o principal que se pretendía con este recurso entendemos que sería improcedente, como desarrollaremos a continuación. Esa norma, el artículo 11.1, en su apartado segundo, que no ha sido objeto de impugnación, dice que los vehículos adscritos a las autorizaciones estacionales no podrán en ningún caso circular por la vía pública para buscar clientes ni propiciar la captación de personas viajeras que no hayan contratado previamente el servicio, ni tampoco permanecer estacionales a estos efectos. Como bien se ha dicho, es un servicio que debe ser preconstituido, con una precontratación, y por tanto, como ha dicho el ilustre compañero de la recurrida, es un requisito que ya preveía el propio ROT en su artículo 182. También merece la pena, señorías, recordar cuál es el objeto del decreto, donde se prevé la pertinente impugnación del artículo 11.1. Como hemos dicho, el objeto es crear, regular y establecer el régimen general de autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor de ámbito insular de carácter temporal en la isla de Mallorca. Y el ámbito es en el ámbito territorial única y exclusivamente de la isla de Mallorca.
La disposición adicional primera dice que únicamente se permitirán 25 autorizaciones para un concreto ámbito temporal que concurrirá entre el 15 de junio al 30 de septiembre y que las empresas que se dedican a este sector podrán concurrir a la expedición de estas autorizaciones. La fijación de la necesidad de este decreto, de esa regulación, en el propio preámbulo del decreto se dice que no es tanto la regulación de las concurrencias o las circunstancias que pueda haber entre un sector de VTCs y un sector del taxi. Al contrario, se considera oportuno y preciso la regulación de este decreto por cuanto que en la isla de Mallorca, en la temporada turística, en periodo estacional de verano, ante la falta de oferta de prestadores de servicios de VTC, se habilita aquella restricción que prevé tanto la norma estatal como la norma autonómica, en la norma autonómica limitarlo a 12,6 licencias de taxi por cada una VTC, pues se amplía a la posibilidad de que en ese periodo estacional haya 25 licencias más. Decreto que aun cuando no ha sido desarrollado en los años siguientes, prevé que cada año el consejero competente en la materia podrá establecer el número de licencias. Tanto es así que, colindante a la época en la que se presentó el recurso de casación, la propia Sala del Tribunal Superior de Justicia de Contencioso Administrativo de las Illes Balears tuvo que resolver un litigio en el que la Agrupación Empresarial de Autotaxi y Autoturismo de Baleares, impugnando la totalidad del decreto 46/2019, tuvo que analizar la legalidad o no del mismo, resolviendo en aquel caso que consideraba que no concurría ningún tipo de causa de nulidad en virtud de la sentencia 182/2022 de 11 de marzo, procedimiento contencioso 232/2019. En aquella sentencia, y es digna de traer aquí, señorías, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, compuesto por los mismos 3 magistrados que han resuelto sobre la sentencia que ahora es objeto de recurso, establecían un análisis más completo de lo que es el ámbito legal en esta materia dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y distinguían 2 tipos de clases de licencias o autorizaciones VTC. En primer lugar, las que vienen como consecuencia de la competencia delegada de la normativa estatal, en virtud del apartado E del artículo 6 de la Ley 4/2014 autonómica, y, en segundo lugar, las que eran competencia propia de los Consells Insulars aprobadas y reguladas en el apartado K del artículo 6 de la propia Ley 4/2014, distinguiendo que unas son las que provienen de la ley orgánica estatal que permite la delegación de competencias en el ámbito de las comunidades autónomas en aquel desarrollo de la ejecución y gestión de esta materia, y, en segundo lugar, las que son de carácter propio, en cuya la regulación, incluso la normativa, es soberanía propia de la comunidad autónoma. Siendo esto así, estamos ante un decreto, es objeto de impugnación el artículo 11 de un decreto de competencia exclusiva de la comunidad autónoma y cuyo desarrollo puede haber sido perfectamente por ella. A partir de ahí, las consideraciones legítimamente respetables de las partes recurrentes entendemos que van más allá del propio decreto actual y, por tanto, van a un ámbito mayor. Queremos señalar igualmente que hemos dicho que el motivo que se dice en el preámbulo de ese decreto es para evitar la oferta ilegal que se produce en verano en la isla de Mallorca con respecto a empresas no legalizadas que prestan el servicio de VTC. Y, en segundo lugar, queremos señalar que en todo el preámbulo de la norma no se hace mención alguna ni al Real Decreto 13/2018 ni al Decreto Ley 1/2019, más allá de decir que este Decreto Ley 1/2019 permitió la modificación de la Ley 4/2014 de regulación del transporte terrestre en las Islas Baleares al incluir el artículo 74 bis que regula la regulación del alquiler, el arrendamiento de vehículos con conductor. Pues bien, haciendo esta contextualización y sin desmerecer los argumentos de contrario, esta parte sucintamente quiere oponerse a las concretas alegaciones. Y, en primer lugar, se dice que este artículo 11 de este decreto incurre en posible infracción del artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado en conexión con el artículo 38 de la Constitución española. Bien, nos oponemos al mismo por cuanto que los únicos argumentos que se dan, por más que se transcriban o por más que se remitan a ellos, no son más que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, cuyas circunstancias concretas en el análisis concreto de la normativa reguladora, así como de las circunstancias concretas de ese ámbito territorial, evidentemente son del todo distintas a lo que es la finalidad, el concepto, la necesidad y la motivación del por qué la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en concreto para la isla de Mallorca, y por qué
es una regulación competencia de los consejos insulares, pero que en esta materia en la isla de Mallorca no ha sido transferida al mismo y, por tanto, el Govern es el que tiene dicha competencia, pues concurren circunstancias, como decimos, distintas. Tanto es así que tanto en la demanda como en el recurso de casación se dice literalmente que se remiten a las sentencias del País Vasco y que no es necesario agregar nada. Pues bien, dicho con todo el respeto, entendemos que sí que hay que agregar algo más, por cuanto que el decreto del País Vasco, decreto 200/2019, en su regulación, en su propio enunciado, está estableciendo que regula las condiciones de prestaciones de servicio de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora y con autorización de ámbito nacional de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por tanto, como he dicho anteriormente, una cosa es las licencias de ámbito nacional y otras son las licencias de ámbito insular. Bien. El motivo de la motivación de nuestra norma, tal y como se dice en la memoria del decreto, documento número 3 del expediente administrativo, como decimos anteriormente, es el régimen de prestación del servicio para la temporada correspondiente del año en curso y la duración del plazo para el cual se expedirán, y con unas autorizaciones muy puntuales y excepcionales. Pues bien, dicho esto, como decimos, señorías, entendemos que el preámbulo desarrolla ampliamente los motivos, desarrolla que existe un principio de necesidad de que este servicio pueda existir, se remite a que es proporcional con respecto al conjunto del servicio prestado, y también se dice expresamente que en la prestación de los servicios el decreto sigue el mismo régimen de actuación que impone la Ley 1687 de 30 de julio de ordenación de transporte terrestre y la normativa que la desarrolla para las autorizaciones de ámbito nacional, con el fin de evitar diferencias en la gestión de la actividad según la cual sea la autorización de la que se disponga. Por tanto, a pesar de la contextualización que está haciendo este letrado y a pesar de las circunstancias concurrentes concretas, debemos tener en cuenta que el propio legislador autonómico está teniendo en cuenta como referencia la norma estatal, por lo que dice, para evitar una doble diferencia en la gestión de dicha actividad. Bien, llegados a este punto, estamos en si se concurre en esa presunta vulneración del artículo 5 de la LEGUM y del artículo 38 de la Constitución española. Y como se dijo en el escrito de oposición, esta parte no va a eludir el debate planteado, si bien entendemos, como ya ha dicho mi compañero y como se dice en el escrito de oposición, que el propio principio de establecer las condiciones de esa precontratación forma parte del núcleo esencial del servicio, forma parte del núcleo esencial de la regulación, no solo estatal, sino su desarrollo autonómico, de acuerdo con las competencias en esas licencias de ámbito nacional, que, como decimos, se ha adoptado para esa licencia de ámbito insular. Dicho esto, ese núcleo esencial deberíamos preguntarnos, aun cuando, como es obvio y ya se ha visto, es un enfrentamiento entre dos partes interesadas, ¿qué quiere decir el legislador cuando se habilita a las comunidades autónomas, de acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 13/2018, en que las comunidades autónomas podrán establecer las condiciones de precontratación? ¿Cuáles son esas condiciones de precontratación? Bien, aquí tendremos que valorar si esa precontratación de 30 minutos antes de prestar el servicio es proporcional, necesaria o no, o si existen otras medidas menos restrictivas. Esta parte, al igual que mis compañeros codemandados, entendemos que no son medidas que incumplan la normativa que se señala de adverso, ni el artículo 5 ni el artículo 38 de la Constitución española, por cuanto que forman parte propia del equilibrio que debe existir entre esa prestación de servicio entre los dos agentes que quieren prestarlo. No hace falta recordar que el servicio de taxi es un servicio legal, servicio de interés público, de interés general, regulado con una tarifación, regulado con una serie de exigencias, de normas muy estrictas, que se aleja del servicio de VTC en cuanto a este tiene una libertad de competencia, de libertad de establecimiento de tarifas, etcétera, que en el equilibrio de ese mantenimiento del servicio y de la convivencia de ambos requieren esas pequeñas diferencias. Tanto es así que nos merecemos señalar la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-518/2013, que para un asunto en el que había conflicto entre los taxis londinenses y las VTC, se consideran que hay situaciones fácticas y jurídicas que hacen que existan esas diferencias. En segundo lugar, y por tanto, perdón, señorías, lo que deberíamos analizar es si existe esa vulneración de ese principio que, si bien en el ámbito del País Vasco, respecto a esa sala, ilustrísima sala del Tribunal Superior de Justicia, ha considerado que sí lo había, entendemos que para el decreto y el artículo 11.1 en concreto del ámbito insular de las Illes Balears no existiría esa presunta vulneración del artículo 5 y del artículo 38 de la Constitución española. En ese sentido, merece la pena señalar que esa Ley 4/2014 que regula el régimen de transporte terrestre en el ámbito de las Illes Balears, que sufrió la modificación por el Decreto Ley 1/2019, ese Decreto 1/2019, que como bien se dice de adverso, incluyó
el tema de que en esa precontratación esas condiciones pudieran tener unos 30 minutos de duración con carácter previo. También se dice en su disposición adicional segunda que los consejos insulares y los ayuntamientos con competencia en la materia podrán establecer un tiempo inferior, que será de 15 minutos. Por tanto, es una condición de precontratación habilitada por el Estado en el marco de las competencias de desarrollo y ejecución que permite a las comunidades autónomas que se establece como una medida de control, como una medida justificada por imperiosas razones de interés general y que es razonable. Y que en todo caso se irá viendo sobre la marcha si serán 30 minutos o 15 en función de las condiciones, circunstancias concurrentes que concurren, valga la redundancia, dentro del servicio y las situaciones en cada territorio. Y en el caso de Mallorca, inicialmente han sido 30 minutos, sin perjuicio de que puedan ser 15. En cualquier caso, entendemos de una materia una decisión razonable y proporcional. Y en segundo lugar, también queremos hacer mención que sobre el segundo de los argumentos, sobre el planteamiento del artículo 163 de la Constitución española, sobre la pertinencia y necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, casi se ha dicho todo, señorías. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, como hemos dicho, esas dos normas no son las que sirven de habilitación para el decreto 46/2019, que es objeto de impugnación. Pero aún así, si se pudiera considerar por esa nota del preámbulo que dijo el Gobierno balear que sería su regulación bajo el fundamento de ese régimen para no tener dos regímenes diferentes, queremos señalar que no existen argumentos sólidos, entendemos, dicho con el debido respeto, tanto en la demanda como en el recurso de casación. Como se dijo por nuestra parte, ya ha sido objeto del Tribunal Constitucional la legalidad, la constitucionalidad del Real Decreto Ley 13/2018 y, por tanto, nos remitimos a su contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional 105/2018 de 4 de octubre. Igualmente, en cuanto a lo que sería la urgente y extraordinaria necesidad, los argumentos que se dicen por la parte recurrente entendemos que carecen de validez bajo el sustento de esta sentencia. En segundo lugar, con respecto a los motivos materiales del uso de la figura del decreto ley, que se alegan con respecto tanto al Real Decreto Ley 13/2018 como al Decreto Ley 1/2019, fijémonos y destaquemos de nuevo que nos olvidamos del objeto del litigio, la normativa balear y el Decreto 46/2019. ¿Para qué? Porque el único objeto del presente litigio es el alcance de eliminar un requisito de ámbito general de todo el Estado, ¿no? ¿Cuáles son las razones imperiosas de interés general? La crítica que se hace no ha sido suficientemente justificada la necesidad, la proporcionalidad de la medida, se fundamentan en aspectos de la realidad de ese servicio y del interés final de ese servicio. Pero se obvia o se critica, como se ha dicho, lo que esta excelentísima sala ya decidió mediante sentencia 921/2018 de 4 de junio, en un asunto casi más importante o más trascendente como sería la interposición de recurso por la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias en cuanto a aquella regulación que establecía aquellas restricciones al número de licencias o autorizaciones ETC con respecto al servicio de taxi. En aquel sentido se desarrolló que no se producía la vulneración del artículo 3 y 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que entendemos que debe ser igualmente aplicación en este caso, por cuanto que, como ha dicho el ilustre compañero, el artículo 182 de la ROT ya prevé la precontratación y la habilitación de las Real Decreto Ley 13/2018 no supone una transferencia, como se dice, de adverso y, por tanto, ciñéndonos a lo que se decían aquellos fundamentos de aquella sentencia, entendemos que son aplicación igualmente en el presente pleito. Por tanto, concurre la proporcionalidad en la medida. No nos olvidemos que es una medida para autorizaciones insulares, excepcionales, transitoria, limitada a 25 autorizaciones en aquel año, que fue un decreto recurrido precisamente por esta parte, es decir, las representaciones de los taxis, y, por tanto, no habría ningún tipo de causa de nulidad con respecto a la vulneración de las normas que exclusivamente deberían ser objeto de estudio y análisis. Por último, señorías, si se me permiten, con respecto a los posibles ejemplos que se ponen de la práctica por la representación de la parte recurrente en concreto de Aucona, es cierto que se podrán poner ejemplos de cómo se presta el servicio en otro tipo de materias como la postal, correos, etcétera. Pero en este caso, si se me permite un ejemplo que no sabe si podría ser ridículo o no, estamos hablando del alquiler de arrendamiento de vehículos con conductor. Pero, ¿qué nos pasa a los ciudadanos cuando vamos al alquiler de arrendamiento sin conductor? Hay una precontratación, hay un tiempo de espera y concurren tal. En el presente caso hay una situación de competencia
entre dos sectores, pero bien, no olvidemos que hay un sector regulado, tarifado, que presta un servicio de interés general, un servicio público, y que, por tanto, hay que tener en cuenta esa razonabilidad. Y entendemos, con el debido respeto, que esta sala ya lo resolvió mediante la sentencia citada. Con todo ello, solicitamos, y perdón por la extensión de la exposición, una sentencia desestimatoria del recurso, teniendo en cuenta las consideraciones concurrentes de las Islas Baleares. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el letrado de la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares. Con la venia de la sala, ante los atinados comentarios de mis compañeros, vamos a centrar nuestra exposición en tres puntos que consideramos muy relevantes y que hay que reforzar. El primero, la carga de la prueba. El segundo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el tercero, los datos empíricos. Comenzaremos por la carga de la prueba. El artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado tiene dos preceptos, el 5.1 y el 5.2. El 5.1 es el que exige una razón imperiosa de interés general. El 5.2 es el que exige que las medidas sean proporcionadas. A diferencia del artículo 17 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que es el artículo que se dirige a las autorizaciones, el artículo 5 no exige que sea la Administración quien tenga que demostrar la proporcionalidad de la medida. No es la Administración, es el recurrente quien tiene que demostrar que la medida es desproporcionada. Y no es una mera carga procesal que conocemos, porque cualquiera que recurre tiene que acreditar los motivos de su recurso. Es que lo ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 97/2018. La sentencia 97/2018 del Tribunal Constitucional es clave. Es clave no solo porque reafirma que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado ha elevado el estándar del artículo 38 y que el triple test se aplica ahora a las condiciones de ejercicio, sino porque el Tribunal Constitucional se plantea lo que el abogado del Estado había planteado, era una invasión competencial mediata. Consideraba que la ley del País Vasco que regulaba a los agentes de la propiedad inmobiliaria era contraria al artículo 5.2 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Y en ese planteamiento, cuando se le plantea si la inscripción registral, si la capacitación profesional, si tener que disponer de un local, los APIs, era desproporcionado, el Tribunal Constitucional dice que cualquier eventual contradicción entre la libertad económica y esa exigencia básica de proporcionalidad ha de ir acompañada de un juicio ponderativo específico, ilustrado con datos y análisis económicos rigurosos sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y acto seguido dice, en suma, el abogado del Estado no ha razonado suficientemente la impugnación. La carga de la prueba pesa sobre el recurrente en materia de proporcionalidad. Y eso, al final, tiene una explicación, y es que en el triple test que tenemos, el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad strictu sensu, la proporcionalidad strictu sensu es ponderación, y la ponderación puede tener sentido en el derecho administrativo sancionador, es la pena proporcionada a la infracción cometida, pero en el derecho regulador hay un margen de discreción que es inevitable. Por eso se pide al recurrente que supere ese test, que demuestre que la medida es arbitraria, con datos económicos y rigurosos. Y no es, y ahora entro en la segunda parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no es una opinión de parte o del Tribunal Constitucional, es que es la misma postura que ha adoptado el Tribunal de Justicia. En el caso Uteca, que esta sala conoce bien, donde se planteó si el canon televisivo, el canon que permitía financiar las obras de cine en español, era contrario a la libertad de empresa, el Tribunal de Justicia dijo que no se había acreditado que la medida, el 5%, era desproporcionado. Pero es que en el caso que conoce Uteca, C222/07. Pero es que además, en el caso Airport Shuttle, caso C162/12, donde lo que se discute son las VTCs italianas, las VTCs italianas tienen una obligación de retorno a la base. De retorno a la base, porque la precontratación existe en la mayoría de VTCs comunitarias, también en Inglaterra, como se ha explicado. El retorno a la base se consideró que era mero ejercicio de la actividad y que, por tanto,
no podía nunca afectar a la libertad de establecimiento y declaró la cuestión inadmisible. No es que dijera que era compatible con la libertad de establecimiento, es que ni siquiera lo iba a analizar porque era una condición de ejercicio. Y eso es muy importante. Y eso es lo que hace la sentencia de instancia. La sentencia de instancia dice, no han acreditado ustedes que esto sea desproporcionado. Y entro ahora en la tercera cuestión, los datos empíricos. ¿Qué nos dice el expediente, señorías? O sea, algo muy importante, que la Asociación Balear de VTCs, documento 18 del expediente, informó favorablemente a la medida. Ya he explicado, mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, por qué es eso así. Informaron favorablemente a la medida. Pero es que, además, ¿cuál es ese estándar de desproporción? ¿Qué sería lo que tenía que haber acreditado una recurrente con los medios y capacidad que tienen los compañeros de contrario? Tenía que haber demostrado económicamente que la medida les expulsaba del mercado, que era inviable económicamente realizar la actividad. Y el informe favorable de las VTCs de Mallorca demuestra que eso no es el caso, porque estas están de acuerdo con la medida. Por tanto, la carga pesa sobre el recurrente. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia lo avalan. No se ha demostrado que la medida sea desproporcionada. La sentencia de instancia ha fallado correctamente. Por ello, consideramos que se debe responder a la cuestión de interés casacional en el sentido de que la obligación para las VTCs estacionales domiciliadas en Mallorca de la comunicación con una antelación al menos de 30 minutos al inicio de la prestación del servicio de alquiler de vehículos con conductor es conforme con el artículo 38 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, desestimando en consecuencia el recurso de casación y confirmando la sentencia de instancia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún miembro de la sala desea hacer alguna observación, alguna pregunta? Pues visto para la sentencia.